Lo primero, daros las gracias a todos por venir. Como sabéis, esto es una charla coloquio que queremos probar un nuevo formato de charlas, ¿no? Dado la dificultad que tenemos para conseguir locales donde hacer nuestras actividades, pues bueno, se nos ha ocurrido la posibilidad de, ya que David es una persona que conocemos todos y es un gran amigo, ¿no? Pues comenzar a poner un nuevo formato que es, pues eso, una charla entre amigos, de tú a tú, ¿no? Como decimos, pues de hablarlo más cercano y no pues un ponente que está en un sitio, las personas que escuchan abajo, sino pues todos alrededor de una mesa, pues como se hacían las charlas antiguamente, ¿no? Que se hablaba de cualquier tema. Entonces es la idea, vamos a probar a ver qué tal va esto. Y bueno, vamos a probar hoy con David. David que es nuestro conejillo de indias, pero nuestro conejillo de indias porque lo apreciamos especialmente y nos gusta que esté con nosotros. David todos lo conocéis, ¿no? Es secretario general de Onda, además es el secretario de Igualdad de Juventud Socialista de la provincia de Castellón. Y bueno, no tenemos palabras para decir lo que significa para nosotros que vengas a Castellón, porque además un compañero es un amigo y lo sabes. Y bueno, publicarte las cosas y nos gusta mucho que vengas a Castellón, estás invitado siempre. Entonces ahora el tema que vamos a hablar hoy es sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que sabréis que hubo mucha polémica al respecto. Entonces la idea es que David, que sabemos que sabe el tema muy bien, nos explica un poco en qué consiste la ley, ¿no? Qué significa, cuáles han sido los puntos más polémicos. Y bueno, realmente la ley ha salido en una reivindicación casi histórica, ¿no? de las mujeres, de la posibilidad a decidir, ¿no? Ellas paren, ellas deciden, ha sido un lema que se ha escuchado muchísimas veces y esta ley pues da solución a eso, además de que despenaliza el aborto, que es un tema importantísimo. Entonces yo tampoco me quiero enrollar, que ya sabéis que también me gusta mucho hablar, hemos venido a escuchar a David, voy a dejar que hable él y que nos explique en qué consiste esto. Bueno, gracias por venir, David, y adelante. Bueno, gracias a todo el mundo que habéis venido aquí a este pub, Pasterra, en este nuevo formato. Javier, gracias, secretario general de Juventud Socialista de Castellón, por llevar a cabo esta iniciativa, por contar conmigo y sobre todo este formato de tú a tú, que es una nueva modalidad, yo creo muy dinámica y que se debe recuperar, porque nadie hoy en día es autoridad de nada y porque todas las personas que dan su opinión tienen que estar dispuestas a después ser interpeladas y ser interrogadas para justificar todo aquello que dicen. Como bien comenta Javi, estamos aquí para hablar de una nueva ley que desde el gobierno socialista se ha lanzado en su curso parlamentario para ver si un nuevo proyecto de ley que esperamos que para la primavera del año 2011 ya podamos decir que es un derecho conquistado, otro derecho más conquistado por las y los socialistas. Es la ley sobre la educación sexual y reproductora y además de interrupción voluntaria del embarazo. Por tanto, tenemos en esta nueva ley dos vertientes. Una que es primero educación sexual y otra es interrupción voluntaria del embarazo, porque sería injusto decir, pues tengo ganas de seguir, sería injusto decir que solo estamos hablando del aborto. Para los socialistas y para las socialistas el aborto es la última respuesta. Evidentemente, ante las críticas de asesinos tenemos que tener la conciencia muy tranquila. Nadie cree que el aborto sea una situación deseable, pero es una situación que en la realidad de facto se está dando. Y como se está dando, el gobierno socialista lo único que pretende hacer es poner orden donde antes había desorden, poner legalidad donde antes había ilegalidad y poner la luz donde antes había clandestinidad. Por tanto, no estamos haciendo absolutamente nada nuevo ni estamos incitando a que las personas, a que las más jóvenes aborten. Además, una de las críticas del Partido Popular ha sido difuminar, como siempre hace la derecha mediática, difuminar un progreso que toda la sociedad debería celebrar, que es que las mujeres por fin vuelven a dar un paso más de la mano del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, vuelven a dar un paso más, se vuelven a convertir otra vez más en ciudadanas de primera categoría. Ciudadanas que no tienen que pedir ni permiso para decidir cómo tienen que vivir sus propias vidas a un hombre y sobre todo no tienen que pedir perdón por el hecho de decidir. Ni permiso por tanto ni perdón, vuelven a ser ciudadanas de primera con toda su autonomía y vuelven a ser, desde el gobierno socialista vuelven a ser consideradas como personas emancipadas. Las mujeres por tanto vuelven a disfrutar con nuestro gobierno de una nueva ley que les vuelve a ampliar, como siempre, ampliar los derechos que tenían, jamás a vetar. Como estaba contando, ya ha aparecido el café con leche aquí al lado.
Lo importante de esta ley que el Partido Popular intenta difuminar es lo siguiente: que el discurso no se trata, como bien dijo además Santo García Báez, que vino a Onda el jueves pasado, el discurso no se trata, no se discute en aborto sí o aborto no, puesto que el aborto hace 25 años que está registrado en 3 supuestos. El artículo 417 bis del Código Penal contemplaba la posibilidad de abortar en 3 supuestos: peligro para la madre, malformación del feto o violación. Por tanto, no se trata, es una ley que llegó de la mano de los socialistas, que el Partido Popular, tanto que la criticó en su momento, no fue capaz, de sus 8 años de gobierno, 4 de ellos con mayoría absoluta, no fue capaz de tirarla atrás, porque era una conquista de toda la sociedad, porque todas las leyes que los socialistas y los socialistas llevamos a cabo son conjuntamente con la sociedad. Y después de no tener el valor en esos 4 años de mayoría absoluta de retirarla, ahora cuando volvemos a intentar dar un paso más, volver a llegar más lejos, porque es una postura progresista, es siempre lo que intentamos, que el mañana sea mejor que el ayer, cuando intentamos dar un paso más, el Partido Popular lo que hace es retroceder 25 años más tarde y poner sobre la mesa la discusión entre abortos y aborto. No, el aborto ya estaba conquistado, señores del Partido Popular. Aquí de lo que se trata es de si damos un paso para despenalizarlo en todos los supuestos o si seguimos manteniendo los 3 supuestos. Además, como siempre el Partido Popular, y voy a ser muy breve porque así después podéis preguntar, el Partido Popular juega siempre con la hipocresía propia. Hasta ahora un 3% de los abortos, de las interrupciones voluntarias del embarazo, se estaban dando en el sistema público, apenas solo un 3%. ¿Esto qué significaba? Que sí que es verdad que mucha gente abortaba, pero que no lo podía hacer en el sistema público de salud. Por tanto, el aborto no era un derecho democratizado para todas las mujeres, sino para aquellas mujeres solo que se lo pudieran pagar. Además, existían los paraísos del aborto, igual que hay paraísos fiscales, estaban los paraísos del aborto. Y muchas hijas de personas de la derecha que ahora en estos momentos nos critican han ido a aprender lenguas, a hacer Erasmus por toda Europa. Lo de aprender lenguas lo digo con ironía, porque evidentemente iban a abortar, muchas de ellas, muchas de las que ahora alzan la voz. Lo que pretendíamos desde el Partido Socialista era democratizar la ley de interrupción voluntaria de embarazo, democratizar ese derecho que tienen las personas, para que tanto las personas que económicamente se lo podían costear como las que no, pudieran tener acceso a llevarlo a cabo. Porque lo más importante, como he dicho, una reivindicación histórica del feminismo y de la igualdad, es que las mujeres puedan decidir sobre sus propias vidas. Y además está cerca el 8 de marzo, como sabéis el 8 de marzo es el día en el que en el calendario se marca como el Día de la Mujer, y yo también quería contar, por si no sabíais, una pequeña anécdota que me gusta contar en estos días, y es que para jóvenes socialistas de la provincia de Castellón, evidentemente, la igualdad llega más lejos que el 8 de marzo. El 8 de marzo es el Día de la Mujer, porque en 1908, un 8 de marzo, en la fábrica Cotton Textile de Nueva York, un empresario prendió fuego a su fábrica con las 129 empleadas en huelga dentro. Las 129 mujeres murieron. Se cuenta en la leyenda que las telas sobre las que estaban trabajando eran de color violeta. Por tanto, el 8 de marzo es desde aquel día el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Además, ahora ese concepto ya se ha perdido, y el color violeta es el color del feminismo, porque, por lo que os he dicho, era el color donde estaban trabajando las mujeres, las telas que estaban trabajando estas mujeres, e incluso las feministas más poéticas en el diario de Carlota, de Gemma Lienes, contaban que incluso el humo que salía de la fábrica era de color morado. Bueno, contada esta anécdota, volvemos a la ley del aborto, y lo más importante de esta ley, yo creo, es que hasta ahora muchos de los abortos que se estaban haciendo bajo el supuesto de que la madre no estaba en condiciones mentales para hacerse cargo del hijo. Y lo que quiero poner de manifiesto, y que a través de los medios de comunicación pueda llegar a las mujeres, es que una mujer, para entrar con la actual ley del aborto, cuando no cumpliera ninguno de estos 3 supuestos que hemos mencionado, quería abortar, tenía que decir que estaba loca, con toda la humillación que supone para las mujeres el recurrir siempre a la locura, cuando en su proyecto de vida simplemente
no entraba en tener un niño o una niña. Y ya por último, lo último que voy a explicar antes de que podamos hablar un coloquio, es la famosa polémica de que una niña pueda abortar a los 16 años. Desde el punto de vista sanitario, el Partido Popular lo sabe y, sabiéndolo, está jugando de forma maléfica con la inteligencia de las personas, y si no lo saben, evidentemente no están capacitados para ser alternativa de gobierno en este país. Pero bueno, desde el punto de vista sanitario, las mujeres son mayores de edad y los hombres a partir de los 16 años, no a partir de los 18 años. Por eso se decide que a los 16 años las mujeres puedan decidir si quieren abortar o no, sin que lo sepan los padres, no. Gracias a